Aló. Hola Renzo, Hola, doctor, buenas tardes. ¿qué pasó con la gente? ¿Está viendo el partido? Al parecer sí, porque, bueno, parece que el link también, como que el nombre no confunde un poco, ¿no? Voy a avisarle. Ya, gracias.
Bien, vamos a empezar la clase. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escuchan? Hola. ¿Escuchan? ¿Aló? Sí, doctor, sí se le escucha. Ok, gracias. Gracias, Angie. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver la clase relacionada con un componente más que forman los componentes intracraneales. El primero que hablamos era el componente del líquido cefalorraquídeo. El segundo componente es el componente vascular, arterias y venas. Y el tercer componente va a ser el componente parenquimal, o sea, los tumores cerebrales. Tres componentes vamos a ver. El sistema nervioso central. ¿Ya? Vamos a hablar entonces ahora del componente vascular. El componente vascular vamos a convertir en pantalla. Patología vascular. ¿Ok? Bien, el componente vascular de importancia dentro del cerebro genera una patología de hematoma. El hematoma por la localización puede ser, desde el punto de vista topográfico, en la galea, puede ser en la región epidural, puede ser en la región subdural, puede ser en la región subaranoidea, puede ser en la región intraparenquimal, intraventricular, ¿no? Según la anatomía. De la profundidad hasta la línea media. La hemorragia que tiene más relación con los vasos cerebrales es la hemorragia. Aquí les presento al doctor Donald Morote Rebolledo. El doctor Donald Morote fundó tener cirugía en el año de trabajar en el 60. Trabajó al inicio con el doctor Brote, el doctor Locke, el doctor Sánchez, pioneros de la neurocirugía, la rivalidad. En el año 62 empezó a hacer cirugía cerebral. Tenía una unidad llamada de control que debería ser la unidad al paciente vascular y al paciente tumoral. Este servicio ha ido creciendo, lo hemos visto crecer, yo he crecido con ellos. En el año 99 se llama Unidad de Cirugía Vascular Cerebral, donde solamente se trabaja la cirugía vascular, o sea, y el tema de hoy día, más formación, todo lo que es patología vascular. Pero desde el año 2008 se fusiona con la unidad de tumores y se forma el departamento de cerebral. O sea, abarca todo, toda la patología cerebral. ¿Ah? Y el cuidado intensivo. Nosotros tenemos una unidad de cuidado intensivo de 14 camas, con la idea de darle la mejor atención. En esa unidad de cuidado intensivo trabajamos neurocirujanos, neurointensivistas, enfermeras especializadas en cuidado intensivo. Y hemos aprendido a manejar ventiladores volumétricos, sensores de presión craneana, monitores multiparámetros, material, calidad, cambio, encefalograma, Doppler. Es un trabajo intenso, múltiple, que nos enseñó a trabajar en equipo. Aquí nosotros vemos que el doctor Morote nos ha hecho, nos ha guiado, nos ha hecho gustar de la cirugía vascular. Acá tiene usted clip ilustrado muy respecto para obliterar a un doctor Morote, considerado Donald Morote Rebolledo, era un pionero de la cirugía de los. El doctor Morote nos regaló su tesis doctoral de la cirugía de los aneurismas vasculares en los primeros 15 años. Esto fue hecho hasta el año 74. Es su tesis doctoral para graduarse de doctor en San Marcos, de medicina. El informe es una evaluación de los
aneurismas cerebrales y malformaciones vasculares operadas desde que se fundó el hospital hasta el año 74. Conclusiones, lo que había hecho. Más o menos son 50 aneurismas, 50 malformaciones. El doctor Morote, un apasionado de la cirugía vascular, también hacía cirugía oral, también hacía cirugía nervios periféricos de hernias, o sea, también hacía bastantes hernias. Tenía el gusto de trabajar con él, mi hermano, muchos años, con todo gusto, todo lo tomó. ¿Qué es la hemorragia subaracnoidea espontánea? Que es uno de los temas fundamentales que vamos a tratar hoy. La hemorragia subaracnoidea espontánea es la salida de sangre al espacio subaracnoide. ¿Cuál es la importancia de esto? En el espacio subaracnoideo nosotros tenemos que circulan las arterias y las venas. Ingresan las arterias, salen del espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo, como ven ustedes en el esquema, está prácticamente entre la pía madre y la pía madre, en un espacio que se llama sudural, ¿no? ¿Ven ustedes acá? El espacio subaracnoideo, aracnoides y pía madre. Entonces, ahí hay trabéculas llenas de líquido cefalorraquídeo y por ese espacio pasan las arterias, ingresan las arterias. ¿A dónde? Al parénquima cerebral. A través de los surcos, a través del camino que hace el Valle de Silvio, las fisuras. Entonces tenemos que, como ustedes hagan ese espacio, las trabéculas están llenas de líquido cefalorraquídeo, aproximadamente 150 mililitros de LCR. Entonces, si se rompe un vaso en esta zona, se llena de sangre el líquido cefalorraquídeo, el espacio subaracnoideo. Y ven ustedes acá cómo la hemorragia dentro del espacio subaracnoideo, en esta zona nos ha dado sangrado en todas las cisternas de la base, que son las aracnoides de la base, llenas de LCR. Y la sangre invade el espacio subaracnoideo, llenándolo de sangre. La sangre invade. Y como tiene una densidad de 50, se ve blanco. ¿Pero por qué se ve blanco? Se ve blanco porque tiene sangre, y la sangre tiene hemoglobina. Y la hemoglobina tiene fierro. La hemoglobina tiene fierro en su composición. Por eso es que se ve de este color blanco. Y la cantidad de sangre que sale delimita a las distintas cisternas que se han llenado de sangre. Acá tenemos la cisterna interhemisférica, esta línea, la cisterna silviana derecha, en toda su extensión, la cisterna silviana izquierda, en toda su extensión, y por acá pasa la arteria, por ahí entra. Después se va dividiendo en diferentes ramitas. También tenemos la cisterna peritroncal, porque este es el pedúnculo cerebral, el pie del pedúnculo cerebral. Ven ustedes acá la cisterna interpeduncular y la cisterna peduncular lateral. Hacia atrás, donde están los tubérculos cuadrigéminos, conformando lo que se llama la cisterna cuadrigeminal, cisternas de la base. Entonces la sangre difunde estos lugares. No hay mayor duda. Por eso es que cuando un paciente tiene un problema de cefalea intensa, con todo el cuadro clínico, se sospecha una hemorragia subaracnoidea, lo primero que hay que pedir de urgencia es una tomografía sin contraste, donde vamos a ver si es que una hemorragia subaracnoidea, sangre en el espacio subaracnoideo. Estamos en las cisternas de la base, en la profundidad de la cisterna. Acá tienen otra distribución solamente hacia el lado izquierdo. Acá tienen una fundamentalmente hacia el lado. Entonces, bien, la hemorragia subaracnoidea es definida pues, por una salida de sangre del espacio subaracnoideo. Y lo que es fundamental es que no tiene relación con el trauma craneoencefálico. Hay que anotar siempre que el trauma craneoencefálico es vital. ¿Por qué? Porque cuando no hay trauma, lo que se rompe es un vaso espontáneamente. Es el peligro. Ahora ustedes dirán, pero
Cuando hay un traumatismo, sí, se rompen pues, microvasitos y hay sangrado, hay hemorragia traumática. Y es la más frecuente de todas, la traumática. Antes relación con. Pero no, la hemorragia es verdad espontánea. Cuando espontáneamente sale sangre y es un volumen mayor a 50 mililitros aproximadamente, se llena toda la cisterna. Entonces lo que ustedes tienen que entender es que la presión intracraneana, ya les hemos dicho, es de 15 aproximadamente, pero la presión intraarterial del vaso que se está rompiendo es 120, 130 arterial. Entonces hay una diferencial de presiones entre 15 y 50. Esa diferencial hace que cuando se en forma brusca, pierde el conocimiento, que hay una nivelación de arterias, es como una parálisis brutal en ese momento. Y la hemorragia muy masiva es eventualmente fatal, no se puede controlar. ¿Ya? Entonces, vemos que desde el punto de vista totalmente clínico, una hemorragia cerebral es un evento devastador. Es una situación recontra traumática, recontra grave para el paciente. Se sabe que aproximadamente del 10 al 15% de pacientes fallecen, ¿ya? Fallecen, el 15 al 10% de pacientes. Sin recibir atención médica, fallecen. Más o menos se calcula que el 50% mueren en las primeras 2 semanas. Ahora, ¿por qué mueren? Un 25% mueren por complicaciones del edema pulmonar neurogénico o el miocardio aturdido neurogénico. Son fallas pulmonares y cardíacas originadas por quién. Situaciones tan graves, el edema pulmonar y el miocardio aturdido, o sea, el miocardio, el miocardio. Se debe fundamentalmente al estado de hipersimpático que se genera en ese momento. No, estoy dando clase. Sí, dime. Estoy dando clase. Estoy dando clase. Entonces, como ven ustedes, esa complicación es gravísima. Y es la causa de muerte. ¿Por qué? Porque es un estado de liberación simpática brutal. Provoca que el miocardio fallezca, está golpeado, y que hay edema pulmonar también por el estado. Se calcula que los pacientes que han tenido hemorragia reciben manejo neuroquirúrgico por vasoespasmo, que también se presenta, después de una hemorragia subaracnoidea, fallece un 7% más. Quizá un poco más, ¿eh? Un déficit severo, o sea, mal estado neurológico en otros 7%. Es en cuanto al vasoespasmo. Pero hay un problema mucho mayor, el resangrado. Es una buena causa de muerte. El resangrado es uno de los mayores problemas de la hemorragia cerebral. Entender que el resangrado es grave es entender mucho de la evolución de la hemorragia cerebral. ¿Por qué? Porque un buen porcentaje, un 4%, casi 5%, sangran otra vez, o sea, tienen resangrado al primer día de la hemorragia. A la muerte general que se ve que es el 50%, ya hay más muerte por resangrado. Esa es una de las causas por las cuales se decide que el paciente debe ser operado apenas sangra. No ha sangrado en agudo, apenas sangra, debe ser operado. O sea, no hay que esperar un Este resangrado ocurre en los primeros días. O sea, ya tenemos un nuevo problema. El primer problema que tenemos es el vasoespasmo. El vasoespasmo mata pacientes o los discapacita. Sí, pero se presenta a partir del 4º día. Bueno. Yo lo pagué. Entonces vemos que una primera causa, una de las primeras complicaciones que ocurren en el paciente con hemorragia cerebral es el resangrado. Otra segunda complicación es el... ¿Se dan cuenta? Son complicaciones que hay que reconocerlas y darle la importancia que tienen. Incluso, te iba a decir desde el punto de vista estadístico,
Y si hay pacientes que son operados con éxito, nunca retornan a la misma calidad de vida previa. Y es importante, porque muchos tienen que entender que es una catastrófica, provoca muchos problemas en el paciente. Básicamente es el paciente lo sidera. Nunca más vuelve a decir el mismo. Pierde su trabajo, malogra el núcleo familiar, etc. Realmente es... cuando son mayores de 70 años, peor, peor todavía, ¿no? Hay algunos datos epidemiológicos. Hay unos datos epidemiológicos, por ejemplo, en cuanto a incidencia. Más o menos se calcula que es 16 por 100.000. Eso es lo que estamos trabajando. 16 por 100.000. Para algunos ese es el 5% de todos los accidentes cerebrovasculares. Jóvenes, y menos de 5 años. Mueren prácticamente de embolia. O algún porcentaje termina dependiendo, ¿no? Hay una pérdida económica severa. Eso se ve. Los pacientes con hemorragia cerebral no vuelven a hacer una buena cantidad. ¿Es un evento devastador? Sí. Vamos a sacar estudios en lugares donde se ha estudiado y cuáles las conclusiones importantes que se les voy a mencionar. Por ejemplo, en Japón. Japón se estudia desde 77 de una forma bastante intensa. ¿Y qué pasa con ellos? Una alta tasa de, ¿no? Según algunos llega a 90 por 100.000. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a la cantidad, según los pacientes, comen pescado salado, etc. Pero parece que no es así. De repente la relación con el pescado hace que el paciente tenga mayor frecuencia. Igual pasa en Finlandia. Finlandia. Finlandia se está estudiando con bastante precisión desde el año 72. ¿Por qué? Por la gran cantidad de hemorragias que hay entre los pacientes de Finlandia, los finlandeses. Entonces, desde niños he estudiado que posiblemente tenga relación con la gran ingestión de vodka de papa. Vodka de papa. Y bueno, entonces son países pioneros en cuanto a la desde el año 72, Finlandia, ¿no? Entonces, hay bastante sobre. Con relación al riesgo, al riesgo, a la incidencia, vemos que la incidencia más o menos ha ido aumentando, ¿no? Pero en nosotros tenemos que tener en cuenta, tenemos más o menos en América Latina 6%, 6%. Es una cantidad más o menos manejada. En cuanto a citología, la primera causa de hemorragia cerebral, sí, en general, es. ¿Pero por qué? Porque considera la trauma. Cuando es espontáneo, la primera causa de hemorragia espontánea son la primera. Entonces, viendo los aneurismas, vemos que su causa exacta ya hasta no se sabe. Se ha hecho muchos trabajos. Se ha encontrado, por ejemplo, que se incrementa con la edad, en quinta y sexta década de la vida es bastante frecuente. El crecimiento es más rápido en la gente joven. En cuanto al uso de cigarrillos, se sabe que está relacionado con exfumadores, fumadores, hipertensión, el consumo del alcohol. En cuanto a la incidencia por sexo, en varones, ¿no? Pero el crecimiento es más frecuente. Genéticamente hay familias con aneurisma, hay grupos humanos con aneurisma, hay zonas donde familias completas tienen.
cuanto a la raza, se sabe que hay una serie de Estados Unidos que tiene frecuencia, raza negra, lo relacionan a la cantidad de hipertensos que tiene la raza negra, aumenta. Pero son datos que parecen, man. Desde un punto de vista fisiopatológico, la membrana no está llena de sangre, ¿no? El tejido que está debajo de la glándula madre está bien relacionado con la piel. El espacio subaracnoideo tiene más o menos 150 mililitros. Entonces, la sangre que sale un vaso, ingresa al espacio subaracnoideo y lo llena de sangre. Obviamente, en cuanto a la etiología de la formación, hay mucho interés en saber, y se está dando mucho a lo que se ha denominado el estrés hemodinámico en algunas zonas, especialmente en las zonas de impacto, que tienen que ver con las Y, o sea, cuando se bifurcan los vasos. Ese impacto genera trastornos en el endotelio y al final termina menos. Ustedes han visto, por ejemplo, ustedes acá, está normal, es el espacio de estrés hemodinámico, cómo se va debilitando la pared, realmente puede romper igual que rato, ¿no? Hay trastornos de media, van a haber más trocitos, trombosis intestinales, ese de factores. Pero básicamente el estrés hemodinámico tiene mucho que ver en este problema. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, curvas donde se bifurcan los vasos, son zonas débiles, donde desaparece la pared. Pues cuando es mamelonado es muy fácil. Tenemos que el aneurisma hay que tomarla muy en cuenta. Una vez que ha sangrado, ¿qué eventos iniciales en la hemorragia subcutánea nos llaman la atención? El principal evento de una hemorragia subcutánea es el acúmulo de sangre, libera sangre que se acumula. Y esta acumulación se convierte en un hematoma. Un hematoma. Eso es lo que se llama parte de la injuria post, la injuria cerebral temprana. Los 3 primeros días ocurre de coágulo para liberación de sangre, una hiperemia reactiva en la zona, isquemia cerebral tranquila. Y esto progresa, se ven las complicaciones tardías. En cuanto a complicaciones precoces, vemos pues de que hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral, hay una alteración en la barrera hepática, hay apoptosis, autofagia, cambios celulares, básicamente en relación con este estrés oxidativo hace que se activen metaloproteínas y se depleta con activación de turbina. Todo ello a un problema que ya les he mencionado, a que se generan con estos mecanismos inflamatorios, citoquinas, un estado simpático, ¿no?, que desencadena edema pulmonar, severo, edema pulmonar y falla miocardio, las cosas que ya les he hablado. Entonces, es más o menos un esquema de lo que está pasando en el sistema. El local, acá por ejemplo, hematoma, entonces, una isquemia global aguda, ¿no? Es secundaria al aumento de la hipertensión endocraniana, a la disminución del flujo sanguíneo cerebral, a la hidrocefalia aguda. Entonces, a disminución en la micros. Otro factor más a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, hay complicaciones locales y complicaciones. Desde el punto de vista clínico, como estamos hablando de un estado hipersimpático, tenemos complicaciones de ellas. ¿Cuáles son? Edema pulmonar neurogénico, miocardio, estañis miocárdico, síndrome de Takotsubo, cambios electrocardiográficos,
muy sugestivo ese infarto de miocardio, y no lo es, solamente es hemorragia subaracnoidea. La hiponatremia y el SIRS, o sea, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pues, como ustedes, es una cosa, es cualquier cosa, así, una hemorragia. No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Una cosa muy importante es el vasoespasmo, que se aprecia cuando las plaquetas en algunas zonas del vaso las pegan, entonces no hay paso adecuado y se llama vasoespasmo. Este vasoespasmo lo objetivamos angiográficamente. El vasoespasmo angiográfico se ve a través de una arteriografía. También hay complicaciones tardías, neurológicas. ¿Qué complicaciones? Confusión, palio, edema cerebral, aumento del hematoma. Son complicaciones neurológicas que se manifiestan sistémicamente con complicaciones tardías sistémicas, con fiebre, edema pulmonar, falla miocárdica, ¿no? Y a las drogas, reacciones adversas a las drogas, con la atremia, hipoligemia, hipohemoglobinemia, síndrome de respuesta orgánica inflamatoria, llamamos SIDS. Bueno, resumiendo todo lo que hemos hablado, entonces, la hemorragia subaracnoidea induce isquemia cerebral, mucho mecanismo. Inicialmente hay una disminución de la presión global, el vasoconstricción en los microvasos, por la disminución del tono vaso, del tono simpático, y eso es secundaria a la liberación de catecolamina, radicales libres, esteroides, ácido graso, cadena corta, ácido, vasopresina. Todo eso hace que haya mejor. ¿Cómo es el cuadro clínico? El paciente a veces tiene hemorragia centinela, unas 2 a 8 semanas. Pero una vez que se ha presentado el cuadro, hay síndrome meningio, nunca va a ser bien, o cefalea, relacionado o no con el esfuerzo. Muchas veces hacen un esfuerzo. Realmente no es muy frecuente, pero es lo que se sabe. También hay fotofobia, náusea y vómito, alteración del estado de conciencia, alteración del ojo hemorrágico, hemorragia de la realidad. El oftalmólogo encuentra el síndrome de tercio, 4 al 27. También hay signos de compresión de nervios oculares, hay signos de la localización está, o sea, la ubicación. Puede haber convulsiones. Pero como ven ustedes, todo esto habla de que el paciente tenga hemorragia. Esto se ve en el paciente, ustedes lo encuentran. Por eso hay que hacer una adecuada análisis prolijo que estamos viendo. ¿Qué síntomas tiene nuestro paciente? Cefalea, alteración de la conciencia, náusea, vómitos, hipertensión, fiebre, fotofobia y focalización neurológica, asociada a convulsiones, de nuca, compromiso de pares generales, el síndrome de Terson que les hablaba forma parte del. Pero es más importante que no se nos pase, pacientes. O sea, que llegue a emergencia y no los confundamos, que los determinemos y los conozcamos. Para eso existe lo que se llama una escala de predicción clínica. O sea, algunas características clínicas en el paciente que permiten hacer sospechar que tiene hemorragia subaracnoidea espontánea, ¿no? Que está con una cefalea aguda. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente de 40 años que viene con rigidez de nuca, viene en ambulancia, que al examen clínico le encontramos hipertensión, alteración del estado de conciencia, vómito,
tenemos todo el derecho a pensar que este paciente puede estar haciendo una hemorragia cerebral por aneurisma, una hemorragia cerebral, ¿no? Entonces, usted, 40 años o más, si es local, en ambulancia, profesional, son factores que se suman. Es decir, descartarlo. Y no solo eso, sino que muchas veces lo hacemos y aceptamos. Hay que manejar esos casos. Pero una vez que ya tenemos al paciente, ¿cómo los? Un paciente con aneurisma por hemorragia, con hemorragia por aneurisma roto, ¿cómo lo manejamos? Lo primero que hay que explicar es la escala de Fischer. Para ver cómo. La escala de Fischer, perdón, la escala de Hanniges. La escala de Hanniges es lo primero que hacemos. El Hanniges permite determinar que un paciente con hemorragia subaracnoidea puede ser graduado en cuanto a su presencia o no de síntomas. No tiene síntomas, grado 1. Tiene moderada cefalea, grado 2. Está confuso, moderado sí, no, grado 3. Ven ustedes, 1, 2, 3 son grados que da el paciente. Grado 4 es un paciente estuporoso, solo localiza el dolor. El grado 5 ya está en coma, de celebración. Entonces, ese paciente tiene 100% de mortalidad. En el año 68 tenía así, pues no se hacía nada. Ahora no. Ahora la mortalidad ha bajado. Pero ese es el Hanniges. Pero si aplicamos el Glasgow, el paciente que tenga Glasgow de 14 más 15 o más, o 14, 15, entonces se va graduando para decir que este no es. Puede ser, realmente lo mismo. ¿Ya? Entonces vemos que, de acuerdo a la World Federation, aplica el Glasgow. Con el Glasgow, escoge como el Glasgow al paciente que ha tenido hemorragia. Vemos que tiene 15 puntos. Glasgow corresponde a una proporción de familia pobre. Son casos bien graves. Grado 2, 13 y 14 puntos del coma de grado. Y de mayor rápido. Grado 5, ya se juntan condiciones en las cuales ya no cumplen. O se le encuentra en grado 5 en coma. Entonces nosotros tenemos que entender que los grados 1, 2 y 3 son condiciones neurológicas de la hemorragia cerebral manejables. Pueden manejar. Grados 4 y 5 son casos raros. La mortalidad es alta, como que en algunos casos 100%, un poco menos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una patología vascular que ha hecho hemorragia cerebral? Bueno, lo primero que hacemos es llamando a la tomografía, que nos va a revelar que ese paciente sangró. O a la resonancia. La resonancia se usa cuando hay duda del sangrado. ¿Por qué? Porque la resonancia mantiene unos metabolitos en hemoglobina y permite detectar el punto de sangrado. También se usa la angiografía cerebral, la angioTAC, se coloca sangre por dentro de la arteria carótida, o que se coloca. ¿Y qué pasa con el paciente? Tiene otros cuadros. Entonces, forma parte del paquete de estudio de hemorragia cerebral espontánea. Uno, la tomografía y la resonancia y la tomografía. En estado de complejidad. Primero tomografía, viene. Después que tenemos a la resonancia, se puede hacer una angioresonancia cerebral, puede ser un angioTAC con ayuda de la máquina del cerebelo, del tomógrafo.
También se le aplica angioresonancia para tener un adecuado manejo de su iglesia. Entonces tenemos tomografía, resonancia, angiotem, angiotac, angiotomografía. María de veces es un estudio secundario, es normal, somos bastante. Tenemos la angioresonancia, también la punción lumbar, que vamos a explicar cómo se hace y cuándo, el Doppler. ¿Ah? Entonces vamos a hablar unas palabras sobre tomografía. En hemorragia cerebral es el procedimiento de elección. Es diagnóstica en el 90% de los casos, en primeras 78 horas. Pero cuando pasa el tiempo va bajando. Otra ventaja de la hemorragia, de la tomografía, es que nos da una orientación bastante cercana del lugar de la hemorragia, del lugar de la ruptura, ¿no? También nos detecta un hematoma intraparenquimal, la presencia de... Y es importante que, ya les voy a explicar por qué se utiliza para hacer el esclarecimiento de si el paciente está haciendo vasoespasmo agudo o vasoespasmo según la cantidad de sangre. Uno aprecia la tomografía. O sea, más sangre en la tomografía, mayor riesgo de vasoespasmo. Hagan ustedes esta tomografía donde se ve el polígono de Willis lleno de sangre. Lleno de sangre. Se delimita al zona de sangrado. Saben ustedes, sangrado sería retrocipitatal o parietal alto, presión aprobada como en el... Acá tenemos una tomografía simple donde se aprecia una pequeña cantidad de sangre, donde en el Valle Silviano la cantidad de sangre es mínima. Entonces, por más mínima que sea, se estudia. Y se estudia y se encuentra este aneurisma silviano. En esa zona. Entonces, un paciente, se le ha detectado en una tomografía sangrado, y bueno, dijimos que se podía hacer angiotomografía por tomografía. Una técnica muy buena, esto usando en pacientes de Rebagliati, los cuales se le aplica sustancia de contraste, yodada. Se tiene pues una imagen de las arterias carótidas y sus ramas, cerebral media, bifurcación. Bueno, este más avanzado, bueno, sería también que el enfermo puede tener algunas complicaciones derivadas del sangrado que se detectan con la angiotomía. Ni más imágenes del angiotomo. Entonces que ya prácticamente no da espacio a la arteria. Claro que tiene su otro lugar del mundo donde no tiene. Después por la cantidad de sangre que en algún sentido se habla del sea la condición de Fischer. ¿En qué consiste? Por ejemplo, el grado 1 revela un 74% de vasoespasmo. El Fischer está en relación con el vasoespasmo. El Fischer, a más sangre, más vasoespasmo. No se olviden de eso. Se nota acá, pues miren, por ejemplo, acá una presión está presente en la hemorragia suprarrenal como un coágulo grueso de más de 8 milímetros, grueso. ¿No? Entonces, imagínense ustedes acá en pacientes asintomáticos. Este Fischer, evaluado con todo 1, 2, la mayor cantidad de posibilidades de que el paciente haya vasoespasmo, 24%. Entonces vemos acá que el paciente ha tenido una hemorragia suprarrenal, no ha sido fatal para ella, tiene un Fischer. Este Fischer nos va a dar el pronóstico, va a tener un 24%, un 75% a favor. Va a ser útil. Eso nos ayuda el Fischer.
Tenemos el Fisher 1, el Fisher 2. Entonces, miren ustedes, el Fisher 1 prácticamente no hay sangre. El Fisher 2 aparecen unas láminas. ¿Ya? El Fisher 3 solo es de cisterna. No tiene nada debajo. Bien. Vamos a hablar ahora de la resonancia. La resonancia en la fase aguda del FLIR, que es la apropiada, nos permite hacer diagnóstico de una gran sensibilidad. En fosa posterior es muy útil, porque a veces en fosa posterior, por la cantidad de hueso, no se puede apreciar bien con la tomografía las zonas de sangrado, probable sangrado. Pero la tomografía, la resonancia tiene dificultades técnicas porque es bien difícil entrar, pues, porque es muy grande. Segundo, sabemos que tiene alta sensibilidad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista práctico, tiene problemas. ¿Por qué? Porque no está constantemente vacía y a la mano, ¿no? El tiempo de observación es prolongado. Está prácticamente limitado a pacientes agitados y fotofóbicos. Y hay que tener monitores que resistan y estén, digamos, capacitados. No caer en el palito o el juego. El nuevo tumor, no queremos. Entonces tenemos ahora material como de última generación para evitar eso. Algunos estudios de punción lumbar, estudios que se han hecho de diagnóstico, la punción lumbar es útil. Pero nunca hablaban cuando el paciente no tenga tomografía. Quedan siempre su tomografía. Si existe una masa, no la haga. No la haga. ¿No? ¿Cuándo se hace punción lumbar? Prácticamente de cajón, cuando el paciente tiene síntomas o signos de marea suprarrenalidad y su tomografía. Hay pequeña cantidad de eritrocitos que te hacen pensar que estamos frente a un sangrado en el. Les he dicho que el uso de la punción lumbar es riesgoso. No se hace así nomás. Tenemos que tener clínica y radiología negativas. Ha aumentado la presión. Una paciente como que es la que hemos visto, en la cual se ha detectado que un aneurisma de la alta de la región intermedia, yo lo dudo. Pues esos enfermos, uno tiene que ser muy acucioso en poder esclarecer, si es posible, que el paciente tenga hemorragia. Eso no sabemos de el síndrome. El otro método diagnóstico, ya hemos visto angiotomografía, angioresonancia, estamos viendo la angio, la arteria, se llama estándar de oro, máximo que tenemos. Dice para tratar los vasos, reconoce vasos pequeños de 2 3 milímetros, ¿no? Estamos en eso, ¿no? Para largo plazo. En cuanto a la angiografía por sustracción de imagen, así se llama, ASD, angiografía por sustracción, no vamos a ver rotacional, tridimensional, utiliza cuando ya se hizo el diagnóstico. ¿Para qué? Para planificar el tratamiento. Es maravilloso. Y por ejemplo, se está haciendo el estudio de un aneurisma del lápiz vacilar. Vacilar, lápiz.
La arteriografía nos permite encontrar esto. Arteriografía. ¿Ya? Ya tienen ustedes una imagen de un hematoma intraventricular y dentro aparece un vaso. Una una base ancha, un chaparrón, pedazote, con las vencas. Entonces, el diagnóstico, por ejemplo, hacemos con tomografía, arteriografía y TAC. Con esas fases iniciales hacemos el diagnóstico y calculamos bien qué es lo que tiene. Bien, bueno. Acá tenemos entonces algunas imágenes, parece de el aneurisma en la arteriografía. Nosotros trabajamos con algunos flujogramas, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos un paciente de sospecha de hemorragia cerebral espontánea que es negativo. Pues se le hace resonancia para encontrar. Cuando se hace positivo, entonces hacemos de una vez la definición de si se puede tratar. Pues el tratamiento puede ser con clipaje o con ya varía, de acuerdo, como vamos a explicar. ¿Cuándo se debe operar? Lo más precoz. Lo más precoz posible. Ya les expliqué las razones. Las razones son disminuir el sangrado, no aumentar la mortalidad por la espera. Esa es la razón. ¿Ah? ¿Cuándo? Pues 72 horas mínimo, pero la verdad es que hay que entrar de inmediato. Muchos hacemos eso, entramos de inmediato. Para elegir si es precoz o tardía, pues hay bastantes. Hay dos escuelas, pero la escuela que más, digamos, se usa actualmente es la cirugía precoz. O sea, cirugía temprana. Bueno, para eso el paciente está con una condición buena, médica y neurológica, ¿no? Sabemos ahí, de repente hay bastante sangre, ¿ya? Eso aumenta la posibilidad de la severidad de vasospasmo. Entonces, ¿qué pasa? Si lo vamos a operar y tiene bastante sangre, sabemos que va a ser vasospasmo. Si no está operado, se va a tratar en forma enérgica y puede complicarse, puede haber desangrado. O también puede tener convulsiones intratables, presión inestable. En general, hay que tener en cuenta que un gran coágulo está asociado con el efecto de masa, está asociado con la hemorragia. Y son razones que hay que ver la forma de operarlo, ¿no? Para favores de cirugía tardía está básicamente el estado del paciente. Es rara vez lo hacemos. El paciente tiene pobre condición clínica, mejor esperar, mejor. Mayores de 80 años, igual. No va a pasar nada. A veces también se encuentra que son zonas de gran edema. No se puede operar un paciente en un vaso, un gran edema cerebral. Se puede manipular demasiado. En un paciente con aneurisma, el objetivo fundamental es prevenir el sangrado. Al paciente muy alto.
pero buena cantidad salen más antes. Bastante claro. Entonces tenemos manejo en UCI, los pacientes con hemorragia deben ser manejados en UCI. Tienen que tener un reposo en cama, estar tranquilos, no hacer actividad, dieta, antieméticos, laxantes, controlar el dolor, hay sedantes, el dolor, controlar la glicemia, ¿no? Dar la mano con soluciones hipertónicas y controlar la fiebre. Ya, el paciente no puede hacer fiebre. Aumenta. Un caballero de edad. Realmente hay que pensar que es un aneurisma hasta que se demuestre lo contrario. La ABC, la gravedad del cuadro, el sangrado, una adecuada. Si hay convulsiones, hay que tratarlas. En algunos casos ya por hemoglobina. No hay que restringir líquidos porque la hiponatremia y la hipertensión celular tenemos. ¿Qué complicaciones médicas tendrá el paciente con hemorragia? De lo más variadas. Tiene complicaciones respiratorias, complicaciones endocrinas, gastroenterológicas, hematológicas, renales. Tiene fallas. El paciente con sangrado tiene todas esas posibilidades. Es a veces un paciente deprimido con neumonía. No se hace adecuada toaleo, ese lo saca. No se le da, digamos, alimentación particular, pues, para tener una gastro. La hemorragia es una idea, trastorno. La hemorragia es una idea, ¿no? Tenemos que entender que tiene trastornos cardíacos, más del 40%, ¿no? Y generalmente tenemos datos de isquemia. ¿Por qué? Porque en la placa vemos, pues, este bloqueo AB, ritmo ventricular, así, es importante eso. Y después tenemos complicaciones, que pueden ser respiratorias, endocrinas, renales. Es importante esa parte de ver los trastornos cardíacos, porque muchas veces a un paciente con hemorragia cerebral se le ha dicho que tiene infarto miocardio y no lo tiene, no lo tiene. Y la causa cardíaca. Y ahí vemos, tenemos que hablar del síndrome de TACO. Un ataque que falla en el ventrículo izquierdo, falla en los vasos coronarios, normalización con las semanas. Este caso de TACO es muy importante reconocerlo, porque es frecuente estar tratando un infarto miocardio y no lo es. No es parte de la hemorragia que tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien. Para este diagnóstico de Takotsubo, tenemos pues, el paciente tiene uno, sospecha, o ya sabemos que está con hemorragia submucosa, que tiene falla ventricular izquierda, que los vasos coronarios están normales, y paulatinamente se van normalizando. Es el manejo del TAC. Entonces hemos visto la hemorragia y sus complicaciones. Ahora vamos a ver, desmenuzar rápidamente, porque nos pone el tiempo.
No es grave, es una complicación del hemorragia cerebral. El resangrado se presenta en del 4 al 14% en las primeras 24. Se mantiene más o menos por 30 días. Entonces, ante un resangrado, el paciente tiene mayor riesgo de muerte y lesiones nerviosas. Mayor riesgo. ¿Qué pacientes que tienen un riesgo se potencializan? O sea, se hace más grave su resangrado. Una persona histórica, de tratable. Si tiene una angiografía realizada entre las 6 horas, ya sabemos qué cosa es. Si es sangrado intraventricular, son factores de riesgo. O sea, de que se vuelva a romper la hidrocefalia. O un drenaje ventricular a veces acompaña también de resangrado. Es la peor paga que tenemos. Otra complicación aparte del resangrado es el déficit cerebral isquémico, edema cerebral tardío, por vasoespasmo y vasoespasmo. El paciente está yendo bien, de repente empieza a tener disfasia, trastorno motor por un lado, se queda siderado, queda listo. Entonces, ese caso se llama isquemia cerebral. Pasa después del cuarto día. ¿Es frecuente? Sí. ¿Es grave? Sí. Más o menos en el 70%. Y empieza el cuarto día cada el 21. Y el pico máximo es entre el séptimo y el 10º. Muchas veces coincide con el deterioro. Otro cuadro llamado déficit neurológico focal, más o menos una hora, pero puede tener otras causas. Uno tiene que estar atento. Entonces, acá estas zonas son las de vasoespasmo. Acá tenemos unas imágenes que nos hablan, esas imágenes perfutantes, hablan de las zonas de isquemia, zonas donde ha habido falta de trae discapacidad. No hay hay predicción del vasosangrado. Claro. Hay muchos factores que hablan de que, digamos, hay personas que tienen más tendencia a hacer déficit cerebral isquémico. Entonces, por eso es que se habla de un predictor. Más aún se dice que los pacientes que tienen rojo son más propensos por DCI a hacer 1.3, 0.7, áreas donde el paciente prácticamente ha sido clasificado como vasogrado y sin ningún riesgo. Muy bien. ¿Qué factores predisponen al vaso? Una hemorragia de gran volumen, hiponatremia, hipovolemia, hemorragia recurrente, el uso de agentes pirolíticos, la hipotensión arterial, aumento de la presión intracraniana. Esos son detalles que ayudan a pensar cómo tratar, qué hacer con él. Muy serio, muy serio. Vamos a ver qué factores predisponen al vasoespasmo. O sea, es posible que se predisponga al vasoespasmo.
El manejo que nos hacemos en UCI para prevenir o tratar es con el Doppler transcranial. Ese Doppler, unos días hacemos pacientes vasculares, hacemos el Doppler que anda el tratamiento para evitar que nos gane el problema, pues más rápido que nosotros. Muchas veces reaccionamos cuando ya está isquémico, ya tiene hemiplegia establecida, ya no hay nada que hacer. Hay que evitar eso. El tratamiento del vasoespasmo es colocar un catéter para perfundir verapamil. Porque el hacer una terapia endovascular con verapamil. Colócalo. Lo más usado actualmente. No se olvide. Verapamil. Hay algunas anormalidades que también se asocian al resangrado, al vasoespasmo, sí, la hidrocefalia. La hidrocefalia puede ser aguda o puede ser crónica. Aguda, un 20%, ¿ya? A veces de ventriculotomía. Hay que hacer una operación para drenar la. O a veces la hidrocefalia es crónica. Por más o menos, nosotros tenemos hasta un 35% por mes, es bastante. Secundaria la hemorragia, que requieren una derivación ventriculoperitoneal permanente. La causa básicamente es mala reabsorción. La causa final, ¿no? De la aparición del hidrocefalia. Hemos visto vasoespasmo, resangrado, hidrocefalia. La complicación son anomalías de los ciclos electrónicos, hiponatremia, y se atribuye a defectos del hipotálamo. Hay aneurismas que están ahí, cerca del hipotálamo, o sea, especialmente los ladrillos de la comunicante anterior están ahí pegaditos. La hiponatremia, muy frecuentes la hipernatremia. La hiponatremia es muy frecuente. La hiponatremia, desde el punto de vista clínico, se asocia al síndrome de secreción inadecuada. Tengan cuidado con hiponatremia. El paciente con hiponatremia evoluciona mal. Siempre hay que sospechar. Puede ser por síndrome peridorsal o síndrome inadecuada, pero bueno, el paciente está con hiponatremia. Y algo más, se ve con mucha frecuencia cuando son aneurismas de la arteria comunicante anterior. Otra complicación de la hemorragia cerebral son las convulsiones. Como es frecuente, hay que utilizar levetiracetam, estamos en modo, ¿no? Acá les presento un cuadro más o menos de manejo de la presión y edema por hipertensión endocraniana, que se usa básicamente en hemorragias. Pero miren ustedes acá nuestro esquema. Una sospecha, se hace tomografía, ya tiene, por ejemplo, no tiene hemorragia. Entonces se le hace el AGT, se encuentra aneurisma, pasa a cirugía. En caso lo tuviera, pasa a tomografía, se llama neurocirugía funcional. Actualmente no es así funcional. Esta es la neurocirugía, llamamos el servicio de tumores y servicios vasculares. El paciente muchas veces llega en la madrugada y se opera a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Por la condición clínica, para evitar el desangrado y mayores problemas, especialmente si es joven. Especialmente si es joven. Estamos hablando de aneurismas. Los aneurismas pueden ser saculares, como acá, como una bolsa, pueden ser fusiformes, ¿en dónde están? Pero ¿en dónde no están? Digamos, en toda arteria están. La arteria es el cerebro, comunicante anterior, comunicante anterior, célula media. Miren el mismo, miren el mismo. La cerebrosa posterior. Entonces vemos que hay distintas localizaciones del aneurisma cerebral en cuanto a anatomía. En cuanto a forma,
Puede ser stacular, fusiforme o desecante. Bien. Stacular, desecante, por el tamaño también puede ser gigante, pequeño, mediano. Por la etiología, pues el congénito, adquirido, desecante, tumoral, trauma. Por el tamaño, puede ser pequeño, mediano y grande. En cuanto a la forma, pues es. Es importante saber por el estado, si es roto o no roto. Realmente se operan rotos. ¿Cuál es el problema de la ruptura y el desmayo? La ruptura básicamente es por estrés hemodinámico. Ahora se encontró una relación del tamaño. Y el más grande, una relación 3:1, eso favorece. Me he llegado a entender 5 minutos más cuando la tasa de crecimiento, de ruptura de aneurismas, la tasa de ruptura en las aneurismas en crecimiento es más o menos el 7%. Ay, bien, menos 3%. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando tenemos pacientes a los cuales les decimos que van a tener que seguirse controlando. Pueden romper, tasa de ruptura 3% al año. ¿Ya? ¿Qué factores están metidos allí? Ya le dije, flujo, básicamente flujo. También factores genéticos, tamaño, de forma. La edad también es un factor. Acá les traigo imágenes de localizaciones de aneurismas. En este caso es un dibujo, es una disección. Donde se ven los dos vasos. Es menos, imagino. Ahí están. Igual acá una tomografía con su reconstrucción 3D, con ustedes a la derecha. Igual, más imágenes ya. Entonces nosotros tenemos que hacer arteriografía. Hace angiotomo. La angiotomografía, por ejemplo, en caso de comunicante anterior que es frecuente, se hace el angiotomo, ahí está. Nada que inhibir a nadie. Carótida interna o en una 20% más o menos. El aneurisma de comunicante anterior, en nuestra casuística, es 30%. En la media, sí. El aneurisma de la comunicante posterior, con carótida interna, 30%. Más o menos con eso tenemos toda la frecuencia de frecuencia cerebral media comunicante anterior. En este momento en el mundo existe un colega que estudia bastante, Loton. Loton tiene un trabajo que se llama 7 aneurismas, otro trabajo que se llama 7 malformaciones, otro que se llama 7 bypasses, y el último trabajo es un trabajo de Loton de lugares más frecuentes, que son está acá, comunicante posterior, comunicante inferior, infiltración, media, media, y carga. Imagen será. Esta imagen vemos nosotros un trabajo de Loton, la localización de Loton, aneurisma. ¿Cómo? Pero se puede hacer también colgado. O sea, al paciente se le ofrece la alternativa que considere. Puede ser por clipaje directo o puede ser por COILS, o sea, de una manera endovascular. Primero es por microcirugía, la segunda es terapia endovascular. O también no se puede hacer nada. Ya tienen ustedes el tratamiento del aneurisma con clips, acá diseminados los clips, o endovascular. Dos opciones, ¿no? Desde el paciente, las características anatómicas, localización de aneurisma, en qué arteria está. Por ejemplo,
Vemos que en la cerebral media, para el doctor Lotto, en su casuística, hay de cerebral media, comunicante anterior, comunicante posterior, basilar, costal, reverso posterior, callosa. 1, 2, 4, 5. En estos 7 aneurismas que son los más frecuentes que hay, más o menos hay un 73%. Pero Lotto pues tiene una casuística de 4.700 aneurismas. 4.700 operados. La casuística es importante para plantear la cirugía, ver la edad del paciente. Por ejemplo, un paciente de 85 años, 90 años, lo ideal es hacer terapia endovascular. No ofrecer, salvo que tenga pues, complicaciones que no permitan hacer la terapia. ¿Qué hacer? ¿Cirugía o qué? Los dos tienen igual, pero los microcirujanos, como nosotros, preferimos más cirugía, ¿no? Pero tenemos que tener la madurez de decir, este sí, este no. Es más conveniente por cirugía, más conveniente. Son cosas que hay que aprender con la edad, con los pacientes, con las casuísticas. Básicamente nosotros planteamos más microcirugía porque es radicalmente curativo, aunque sabemos que tiene más complicaciones. En cambio, la endovascular es menos curativa, o sea, hay recidivas, pero menos complicaciones. Entonces, preferible para una persona de edad. Preferible. Es rápido, sin cambio, menor. Preferible porque va a durar más tiempo. Sabemos, más duradera. Pacientes jóvenes, como ven ustedes, cerebral media, pacientes en terapia endovascular, pacientes de fosa posterior, edad. Entonces, tenemos que evaluar con tranquilidad. Tienen ustedes un paje, generalmente es para jóvenes, ¿no? Si hay coágulo, hay un hematoma, hay que hacerlo con cirugía directa para el coágulo. Cerebral media. Si hay ramas que nacen directamente y son gigantes, o hay que hacer vía bypass. Son cosas que hay que discutir. En cambio, para pacientes que no son de COVID, ¿no? Ciudadanos de unos 70 años, son mayores de edad, no tienen estados neurológicos pobres, no tienen hematoma, una circulación posterior, básicamente. Entonces, el tema es que requieren seguimiento a plazo por la posibilidad de recanalizar. ¿En qué recanaliza? Se recanaliza y que se estar en eso. Cambio el aneurisma por clipaje, por microcirugía, es una sola, se pone y nunca más. Nunca más. Tienen ustedes por microclipaje, ¿no? Microclipaje. El Valle Simiano, el Valle Simiano, hasta el fondo, ahí está. Ustedes, hematoma y aneurisma. Tenemos una cápita especial para los rotos, que hay con frecuencia. La idea es operarlo, hacer microcirugía, otra cápita especial es para aneurisma compresivo, provoca tosis palpebral con dilatación. Ese aneurisma golpea el tercer medio craneano, como vemos acá, y provoca la tosis. Ya, es necesario estar preparados para eso. ¿Por qué se debe? ¿A qué se debe? Cuando crece esa zona, y otro cápita especial es para los aneurismas gigantes. Un aneurisma que mide más de 25 mil. El manejo es controvertido, pero generalmente la idea es sacar la masa y hacer casos bajos. En estos casos la terapia endovascular tiene más desgaste. Se desprenden con... Consideramos que el tratamiento médico tiene mayor durabilidad,
Se puede tratar a veces como de hipófisis, con sea, patologías vecinas. Se limpia, se lava, hace su barandeo, el control del sangrado. Tiene ventaja. Ventaja básicamente son el aneurisma. Cuando coils, ¿no? Utiliza para todo. Ya tiene bastante. ¿Ya? Se trata de endocirugía, o sea, el interior del vaso. Es cerrar el vaso, excluir el vaso. El tejido excluido, o sea, lo que no pertenece. ¿Ya? No, a veces no se puede hacer en la fase aguda. Se está tratando, pues, ¿no? Nuevas técnicas. La terapia endovascular, minibalones, catéteres de Guglielmi, microstents, actualmente se está usando Flow Diverter. Imágenes. La terapia endovascular tiene pues, ventajas para hacer en tratamientos graves, graves, tan mal. En este momento en el hospital tenemos las dos posiciones. Tenemos una discusión de cada paciente. Tal vez he hecho un resumen de lo que hacemos nosotros. Antes sí. 2, 30, una media bien. General se media bastante frecuente. Comunicante anterior igual, ¿no? En general hay que recomendar a un paciente que vaya a un centro de cirugía. Cualquiera no puede operar. Tiene que tener por lo menos 35 que permitan. Así nomás no es que vaya a operar. Se puede causar ya todo. Así. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Aló? ¿Sharon? Hola. Sí, doctor, todo claro para mí. De ahí, vamos a hacer. Vamos a ver. Mm, un segundito. Ajá. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve patología vascular neuroquirúrgica. Gracias. Bien. Hemos hablado de aneurismas cerebrales. Ahora vamos a hablar de otras patologías que se presentan en el sistema nervioso central, o sea, como parte de lo que ya llamado, les dije que era el componente vascular. Vamos a hablar de los aneurismas, la hemorragia supraranoidea, las complicaciones. Ahora vamos a hablar de los
malformaciones arteriales. ¿Qué son las malformaciones arteriovenosas? Con mucha frecuencia vemos al abrir el parénquima cerebral, tejido normal, un tejido bastante especial, que parece que tuviera un espagueti rojo, uno de vaso, grande, una malformación. Es una malformación arteriovenosa. Una malformación arteriovenosa es un grupo anormal de vasos. Anormal se dice ¿por qué? Porque la sangre fluye directamente a la vena, no pasa a los capilares. Lo correcto es que vaya arteria, arteriola, arteriolas, arteriolitas, capilares, vénulas, venas más grandes. Es el camino. Pero no va al lecho capilar. De frente se va la capilar. En esos casos se provoca una arterialización de las venas. Por eso es que se ve un penacho así. Entonces es un ovillo vascular anormal, compuesto por arterias y venas dilatadas, deformadas, que no tienen lecho capilar. Son vasos clásicos, disformes, o sea, plexiformes, están coleccionados y tienen arterias aferentes y arterias drenadas por venas, sangre. La malformación arteriovenosa es acá, arterias que llegan, el penacho que es directo de la arteria a la vena, las venas de salida son gruesas. Esta malformación es fuente y causa de hemorragia intracerebral en pacientes jóvenes. Pacientes jóvenes sangran. ¿Ah? El riesgo anual de sangrado es de 2 a 4%. Los aneurismas, no se olviden nunca, voy a decir ahora, son lesiones con lesiones adquiridas. Aneurisma, lesión adquirida. ¿Ya? Se forma camino labial. En cambio, la malformación de la lesión es congénita. La malformación arteriovenosa es congénita. Es una lesión causada pues durante el proceso embrionario. Se forma más o menos en el día 23, 24, ahí se forma. O sea, es congénita. La malformación arteriovenosa es una lesión congénita. La lesión por aneurisma no es congénita, es una lesión adquirida. No es congénita. ¿Ya? Bueno, entonces, tenemos que nuestra lesión congénita, la malformación arteriovenosa, es generada por alteraciones embrionarias que tenemos que ver. ¿Ya? A veces se presenta síndrome de robo. ¿Por qué? Porque la arteria, como una esponja, jala sangre y la zona vecina se isquemiza. Acá tienen ustedes característicamente una vena. Pero empecemos por la arteria. La arteria entra a una arteria directa, vasos arterias se llaman feedings, o sea, feeders, o sea, nutrientes, y la arteria de paso. O sea, nosotros no podemos llegar al extremo de sellar todo. Tenemos que ver qué arteria hay de paso, porque esa arteria lleva sangre a otros territorios, y algunos vasos que forman acá directamente, como. Entonces, las arterias pueden ser de tránsito o pueden ser terminales. Las que llegan a la vena son terminales, las que pasan son de tránsito o de paso. ¿No? El núcleo puede ser compacto, plexiforme, ¿no? Y el drenaje puede ser a una vena superficial o a las venas profundas. A las venas. Tenemos que tener en cuenta eso. Prácticamente pues se dividen en malformaciones. Es de la creación de McCormick, ¿no? Miomas, desde el punto de vista de la presencia de lesión arteriovenosa, hay malformaciones con Shan y malformaciones que tienen Shan. Por ejemplo, las malformaciones que tienen Shan son las malformaciones arteriovenosa que hago. La que no tiene Shan es la malformación cavernosa que vamos a ver también, el angioma cavernoso. Las malformaciones son más frecuentemente localizadas a nivel hemisférico, ¿no? También hay profundas, un 15%. Las más frecuentes son el lóbulo temporal, frontal y temporal. Lóbulo temporal y frontal.
lo más frecuente que hay también en fosa posterior, occipital, parietal, intraventricular, pero más frecuente temporal y frontal. Temporal y frontal. Muchas veces se encuentran 7% de aneurismas que acompañan una malformación. Estos aneurismas a veces están en la arteria aferente principal, dentro de la carótida en la parte de abajo, un aneurisma grande, puede ser una malformación. Generalmente tratamos primero el aneurisma, después la malformación, ¿no? O a veces pasa que después de sacar el aneurisma, esos aneurismas de flujo, desaparecen. Cosas que es lo habitual. ¿Cuál es el cuadro clínico de la malformación arteriovenosa? El sangrado, hace hemorragia. Esta hemorragia por la localización puede ser subdural, subaranoidea, cortical, subcortical, profunda o intraventricular. Cualquier sitio sangre. ¿Qué provoca también? Síndrome convulsivo. Entonces tienen ustedes que la malformación arteriovenosa da como manifestación síndrome convulsivo, hemorragia, grandes cefaleas, de acuerdos demenciales, es un comportamiento orientado y dirigido a provocar cefalea, vómito, provocar hemorragia, o sea, está conocido. Alteraciones en la localización de la malformación, o sea, una hemorragia. No convulsivo y cefaleas, pensar altamente en qué pasa. Muchas veces decimos, si convulsiona hay que buscar donde sea. ¿Cómo se estudia la malformación arteriovenosa? Ya hemos visto que se estudian las malformaciones vasculares con hemangiotén, resonancia, angioresonancia. Igual, arteriografía. El examen de elección, el gol estándar que se llama como aneurismas, es la angiografía cerebral. Gol estándar, o sea, lo más indicado, más adecuado, tanto para el aneurisma como para la malformación. También se hace TEM con angiotem, con revolución tridimensional, para ver en el angiotem cerebral. Angiotem se llama porque tiene componente ayudado que se le pone al paciente a la vena. Entonces, está el angio. También hay resonancia y angioresonancia. Ahí la hacemos con 3D, pero la idea es evaluar eso. O sea, son concretamente panarteriografía cerebral, tomografía, angiotomografía, resonancia, angioresonancia. Cuadro clínico de la malformación ya lo hemos visto. Diagnóstico, tomografía o resonancia o angiografía. Tienen angiografías acá. Tenemos para el diagnóstico el estudio de elección de la arteriología. Eso, la arteria en sus distintas fases que nos permite ver esta impregnación vascular anómala, ¿no? La tienen tomografía, donde se ve el cuarto ventrículo lateral, especialmente el polo izquierdo, lateral, sangrado tipo hematoma, intraventricular, o intratemporal acá. Sangrado en el cuarto ventrículo. Sangre. Bueno, el manejo, como ven ustedes, es arteriovenoso. Patrones de sangrado, razón. Más imágenes. ¿Cómo se gradúa la malformación? Para estudiar la malformación, antiguamente
Entonces entramos a operar a las 8 de la mañana y terminamos al día siguiente. Ahora no. La malformación tiene que definirse y operarse de acuerdo a su definición. Entonces, se hace un puntaje de espera desde el año 86, porque antes de eso se hacían, pues, operaciones que le decía que eran long play grandes, duran 2 horas, 18 horas, 20 horas. ¿Qué se considera? Se considera el tamaño. Si es pequeña, menos de 3 centímetros, le ponemos un punto. Si es mediana de 3 a 6 centímetros, 2 puntos. Si es mayor de 6, 3 puntos. En cuanto al tamaño. 6 centímetros de diámetro, mayor. 3 a 6, menos de 3. La localización, ¿dónde está? El área motora, el área visual, en el interno, en el nasal. Oran, lugar noble, lugar elocuente. Eso le da un punto. Y el otro es el drenaje venoso. O sea, ¿a dónde va? ¿A un seno? ¿Va a la superficie o va a la profundidad? Si va a la superficie, no tiene. Si va a la profundidad, en base a eso se clasifica la morfología de Speller-Martin, se manejó mejor. Entonces, pues se hace pues en los distintos tamaños, elocuencia. La elocuencia pues de acuerdo a la corteza sensorial, corteza motora, visual, la corteza del lenguaje, tálamo, la profundidad. El tronco encefálico, los núcleos cerebelosos. Entonces, todas son regiones llamadas elocuentes. Ya tienen ustedes, por ejemplo, un Speller-Martin 1, también llamado de Ponce. En Speller-Martin 1 y 2 se fusionan y forman la clase A de Ponce. Grado 1 y grado 2 de Martin se juntan y dan clase 1. Ponce. Tienen ustedes la grado 2, donde se ve el tamaño, no hay drenaje, son diferentes alternativas. Acá tienen la clase B. Clase B, la 3. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia es que en la clase 1 y 2, por el tamaño, la localización y todo eso, son de cirugía. Básicamente son para operar. Entonces, grado 1 y 2 se operan. Se hace microcirugía. Grado 3 es Speller-Martin. Grado 3 son de tratamiento multimodal. O sea, tienen 3 cosas que hacer. Microcirugía, radiocirugía, terapia endovascular. Las 3 cosas. Generalmente se empieza con terapia endovascular y se complementa con radioterapia. ¿Qué terapia? Gamma knife. La radioterapia de elección, la que más se usa, gamma knife. Se utiliza eso y si queda algo por sellar, pues entre sí. Pero generalmente con el tipo 3, primero, terapia endovascular, radiocirugía y microcirugía. En el grado 1 y 2, de cirugía básicamente, es un paro. Tamaño, menos de 3 centímetros, no tienen vasos. El se sale rápido. Curativa. En cambio, aquí son grandes, 4 o 5. Clase C de Ponce o 4 no se operan, no se tocan, solo se observan. ¿Por qué? Por la gran morbilidad que tiene. Gran morbilidad. ¿Cuál es la morbilidad? Tienen pues área elocuente. Este está elocuente. No se opera. No se opera. ¿Entienden? No se opera. Grado 4. No, no se tratan. ¿Por qué? Porque genera morbilidad. Daño. Entra caminando, sale lesionado, sale parético, sale mal. No se toca. Es el manejo en general del esperma. No se toca. Entonces, el objetivo del riesgo es eliminar el riesgo de una malformación, el riesgo de sangrado, disminuir la morbilidad asociada a esta complicación. Riesgo. Tratamiento entonces microquirúrgico, terapia endovascular, como nos hemos dicho, o radioterapia con rayos, ¿no?
Es el tratamiento como si. Entonces, resumiendo, ven ustedes acá. 1, 2, resección microquirúrgica. 3, embolización, radiocirugía y resección después al final. Grado 4 o 5, observación, evitar. Se operan si ya se rompieron y hicieron daño. No es que uno va a hacerles daño. En área elocuente, en área motora. El paciente entra caminando, sale cojo. Entonces, no es dable, no se opera. ¿Bien? Volvemos a decir lo mismo. No se operan. 3A, 3B, no se operan. Cirugía. Entonces, vean ustedes que es bien claro. 1, 2, microcirugía. Grado 3A, 3B, se dividen acá. No se hace. No se hace. Incluso acá se para 3A, 3B. 3E, 3B considera como que tienen los núcleos tálamo, tronco. Y 3A cerebral es microcirugía. Entonces va separando más todavía, pero no se opera. Son para microcirugía. Para microcirugía no se opera. Entonces, ¿qué se le da a ellos? Radioterapia. ¿Qué se les da a ellos? Terapia nueva. Quiero que se graben eso. Grado 4 o 5 no van a cirugía. Salvo que hagan hemorragia establecida. General, no. Bueno, la microcirugía pues requiere bastantes técnicas para los tumores. Para eso tenemos los trabajos de Mark y de Lawton, quienes tienen malformaciones. Todas las técnicas que hacemos para sacarlos en forma total son como un cono de helado que en la profundidad tiene unos vasos que hay que sacar. Ya tenemos imágenes en quirúrgica. A mí, estoy bien claro. Digamos, acá tenemos, por ejemplo, imágenes de malformación, la microcirugía con microtijeras, se sellan los vasos que llegan, se va sacando la malformación, se cierra la vena. ¿No? Les ponemos un clip o un microclip, y ahí queda. Sale toda la microcirugía. Cuando hay tratamiento endovascular, se embolizan, se emplean cianocrilatos, polivinil mandélico, ahora se utiliza muchos medicamentos nuevos que han salido para sellar por terapia endovascular. Ustedes han dado una malformación sellada, cierra, igual otra. Y la otra forma de tratar es con radiocirugía. Radiocirugía lo que busca es la obliteración de los vasos por, digamos, proliferación endotelial, la quemadura provoca engrosamiento de las paredes. Funciona. Eso en cuanto a malformación arterial. En cuanto a malformación llamada cavernoma o sistema cavernoso. El cavernoma ha aumentado su diagnóstico desde que se usa resonancia. ¿Por qué? Porque antiguamente no se veía mucho. Pero con la resonancia, en la fase inferior se le ve como se le ve como, digamos, como un popcorn, una palomita de maíz. Ahí sale el cavernoma, se identifica el cavernoma. El cavernoma es una lesión muy especial. ¿Ven ustedes? Antiguamente era una mancha nomás, no se veía, pero aparece, aparece. Pues tenemos que tener eso en la cabeza.
El cavernoma es una malformación de bajo flujo, ¿no? Es oculta porque uno hace arteriografía y no sale. ¿Y por qué no sale? Porque no tiene relación con... O sea, es una malformación nada más, no tiene relación. Por eso es que no se encontraba, porque nosotros encontramos sangrado, hacíamos la y salía negativa. O sea, es angiográficamente oculto, no sale. Por eso es... Pero el cavernoma es una lesión, digamos, con unas paredes duras, gruesas, ¿no? Casi como... Los que ellos sacado son como, digo, secos. Hay otras que tienen como racimitos, que salen todos. Ven ustedes, trombosado, ¿sí? ¿Dónde se encuentra? Mira, la frecuencia es baja, 0.4, pero hay que realmente es en la tercera, cuarta década de la vida. Da manifestaciones y convulsiones, básicamente. Da muchas convulsiones, y la idea es sacarlo. Son supratentoriales, básicamente frontales, temporales, más frontales que temporales, bastantes, más que en la mano. También hay en fosa posterior. La, la manifestación clínica del cavernoma es sangrado. Y el sangrado a veces no está presente, sino convulsiones. Otra manifestación. Entonces, convulsiones en el cavernoma son bien frecuentes, bien frecuentes. También hay sangrado, pero más pues encontramos a los cavernomas. Hemos tenido muchos casos de pacientes con convulsiones por cavernomas. ¿Qué crees? Realmente son asintomáticos también, ¿sabes? Clínicamente vemos ustedes, convulsiones, hemorragia, incidental. Pero hemorragia es 36%. Pero vemos mucha frecuencia, ¿ya? La tomografía es inespecífica, no ayuda. La resonancia sí. La resonancia es más, o sea, más útil en este caso. Y da esta imagen de fuera, un poco una palomita de maíz, ¿no? Generalmente, estos cavernomas tienen una historia natural, pueden ser sintomáticos, asintomáticos. El sangrado lo seguimos con la resonancia, el tratamiento es médico. La radiocirugía en cavernoma no está. También microcirugía o terapia médica. La complicación sistémica de sangre. Pero la historia natural hay que llevarla de acuerdo al riesgo de la intervención. No se puede plantear cirugía. Tiene una epilepsia frecuente, subintrante y móvil. El abordaje bastante variable. Generalmente hay que buscar zonas que no están. En tronco encefálico hay bastante cavernoma. Entonces hemos encontrado como 3 casos últimamente, cavernomas en tronco encefálico, que debutan con convulsiones y sangre. Hay que entrar a algunos casos, hay que buscar abordajes muy particulares, muy especiales. Entonces, los cavernomas en general son malformaciones vasculares infradiagnosticadas, o sea, no se diagnostican frecuentemente, pero hay, uno tiene que saberla, que la diagnostica con resonancia. Que las técnicas de FLAIR, por ejemplo, permiten bajen de poco. Actualmente, con las técnicas microquirúrgicas y microscopios, se saca sin problemas, pero siempre hay dificultades. La cirugía se ve cuando hay convulsiones subincrantes o cuando sangrados a cada rato. Es bien interesante que el cavernoma de tronco encefálico sangra con mucha frecuencia y provoca cáncer. Están preparados para hacer. Es un gran reto, lesiones para nuestro jefe, el doctor Morote, de trabajo. Ok. ¿Alguna pregunta, Araceli?
No, doctor, todo claro. ¿Todo claro? Bien. Sí, doctor. Renzo. Abner. Todo claro, doctor. Ok, entonces les envío como la vez pasada, la clase. ¿Ya? Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor.